Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Bien, pues di unos minutos extra. Siempre doy como unos 5 o 10 minutos para que se unan, pero pues hoy es el último día. Son las últimas 4 horas y sí era importante que estén todos juntos para que arranquemos a la par, para que todos estemos en el mismo canal y podamos concluir ya con esto, con esta materia, con este paso más dentro de su carrera, dentro de su preparación académica, y obviamente esto nos va a permitir pues que vayamos acumulando más conocimiento, ¿no? Bien, bueno, antes que nada voy a saludarlos a todos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Elizabeth, buen día. Floritzel, buen día. Jordi, Livier, Luis Manuel, Manuel Alejandro, Manuel Ricardo, María Elena, Maribel González, Patsy, Denise, Víctor Carpio y Víctor Hugo. Ah, pues es el mismo, nada más que me aparece 2 veces. Buen Sí, día. lo que pasa es que es mi teléfono y Y la ahora. computadora, perfecto, qué bien. Bien, bien. Pues buenos días a todos, bienvenidos y vamos a continuar. Estaba proyectando algo, ya les aparece desde hace un momento en la pantalla lo que estoy proyectando, ¿verdad? No importa que cambie de presentación. Ya les aparece ahorita la presentación de PowerPoint. Ya. ¿Ya? Ok. Sí, de instituciones privadas, ¿no? Perfecto. Ahí es donde nos quedamos. Instituciones privadas. Instituciones privadas que otorgan crédito, que otorgan financiamiento, que otorgan capital necesario para las empresas. Creo que una de las cosas que nos vamos a llevar, me decía un alumno en otra clase, en otro horario, profe, algo que me voy a llevar muy presente va a ser que las empresas tienen que arrancar con el capital necesario, que las empresas tienen que arrancar con un capital, con una inversión inicial para mobiliario, para personal, para inventario, para infraestructura, para organización. Entonces decía, me voy a llevar eso muy presente porque la verdad es que es súper importante. Más vale hacerlo a tiempo que buscar remedios que a la larga lo único que van a hacer es que la empresa pues se endeude, que tenga problemas y van a impedir, ahora sí, caso contrario a lo que queremos, el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa huésped. Entonces, eso es lo principal. Lo otro que tenemos que llevarnos para siempre también, en cualquier materia, no importa que estemos en desarrollo organizacional, en cualquier área, es que el cliente ocupa el centro de nuestra empresa. El cliente ocupa el centro de nuestra empresa. El cliente es con quien nosotros tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que el cliente quiere, qué el cliente necesita, cuáles son las necesidades, qué lo frustra como cliente, qué lo satisface. Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente eso, y para ello pues obviamente ya lo vimos en las limitantes una y otra vez, que es el capital. El capital es muy importante. El capital es lo que mueve, el dinero mueve al mundo, ¿verdad? Tal vez hace muchos años, hace siglos, lo movía la fe, lo movían otras cosas, pero hoy en día podemos decir que lo que mueve al mundo es el dinero. Si no hay dinero, si se para la venta, si se para cualquier situación que sea cotidiana, automáticamente el mundo se detiene. Y ahorita está ocurriendo eso, viene una gran recesión, viene una crisis económica muy fuerte, muy difícil, vienen tiempos difíciles, pero también tiempos que pueden permitir que las empresas que están preparadas, que se fueron preparando, ¿verdad? Que tenían un capital de resguardo, que tenían infraestructura, que ya tenían una organización y que se prepararon con la tecnología, ¿verdad? Necesaria, así como con la información, pues obviamente esas empresas son las que van a subsistir, y no nada más van a subsistir, sino que van a desarrollarse, van a dar ese brinco, van a poder mejorar, ¿sí? Renovarse o morir, esa es la frase que siempre hemos escuchado, pero también es una frase muy cierta. Las empresas que no entren a una era digital o que se impidieron entrar a una era digital, pues obviamente ahorita están pasando muchos problemas,
muchos problemas, están pasando muchas dificultades para poder avanzar, muchas. Entonces, esto hace que las empresas entiendan que si no cambian, que si no mejoran, que si no cambian, si no migran de la parte física, si no migran de la parte personal que ahorita tenemos, que teníamos hasta antes de la epidemia del 17 de marzo, ¿verdad? Si no emigraban hacia la parte digital, pues obviamente iban a tener consecuencias muy serias para el desarrollo de su empresa. Hay empresas que están en proceso de desaparición, como les decía, hay otras que están en proceso de seguir creciendo, de desarrollándose, y pues al final de cuentas aquí tenemos ya esos ejemplos muy claros de lo que está sucediendo. Entonces, capital, súper importante. Por eso es que ustedes investigaron 5 instituciones, ¿verdad? 5 instituciones o 5 tipos de crédito diferentes que permitieran que su empresa se desarrollara. Yo les puse un ejemplo muy sencillo. Sí. Hola, ¿qué tal, Rubí? Les puse un ejemplo muy interesante que era, me puse en la pantalla, abrimos Santander, con ustedes lo hicimos aquí, y obviamente nos aparecía el crédito, el nombre, y nos aparecían más opciones, ¿no? Entonces, eso es importante porque ustedes van a investigar los créditos ya existen, ya están ahí. ¿Sí? Los créditos ya están ahí. Los créditos ya existen. Muchas personas piensan que los créditos no están programados para las micro, pequeñas y medianas empresas. El que tengan poco acceso porque no tienen cómo garantizar, porque fallecen muy pronto las empresas de la micro, pequeña y mediana, no significa que no existan créditos. Y ya vimos, Santander tenía como unos 7, 8, ¿verdad? Diversos, con diferentes nombres, con diferentes características y diferentes montos. Entonces así pasa con otros tantos bancos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, jóvenes? Tenemos que ingresar, tenemos que buscar, nosotros tenemos que ser especialistas, ¿verdad? No podemos ser ese hijo al que todos los que ya tenemos hijos y hemos pasado por ahí, le decimos, ve a traer esto, ¿verdad? Mal, porque siempre tenemos a los hijos como los mandaderos, ¿verdad? Pero tratamos de enseñarles con el pretexto ese, ¿verdad? No le podemos decir, ve a traer esto, y el hijo pues no va y busca a fondo, no lo encontré, busca por encima del cuarto, por encima de la habitación, y no lo busca. Y vamos nosotros y buscamos a conciencia y encontramos lo que encargamos, obviamente. Pues así tiene que ser. Así como buscamos todo aquello que verdaderamente nos surge, nos interesa, esto de buscar, de investigar, es el pan nuestro de cada día en su carrera. Obviamente más adelante van a empezar a investigar legislación y tienen que también buscar a fondo. En la ley ustedes no se pueden detener porque no encuentren un artículo, un fundamento legal, porque entonces eso va a hacer pues que la autoridad les impida realizar una acción o llevar a cabo algún tipo de papeleo o documentación. Entonces es importante buscar profundamente. Por eso es que ustedes buscaron en estos créditos y era necesario que ustedes investigaran, ¿verdad? Decíamos que había muchas instituciones privadas, financieras y bancarias. ¿Por qué? Porque las bancarias realizan actos de diversos, múltiples de banca, porque los bancos realizan un tipo de actividad que debería de realizar el Estado. Aunque el Estado tiene bancos privados, públicos, aunque el Estado tiene bancos que le pertenecen, pues no puede estar en todos lados, y para eso se necesita la iniciativa privada, alguien que invierta dinero. Los de la lana son los de la iniciativa privada y empiezan a poner sucursales y bancos por todo el país. Nada más es cuestión de darles permiso de que cobren intereses, de que hagan transacciones, operaciones a través de la banca electrónica, ¿verdad? Y inmediatamente empiezan a abrir sucursales por todos lados. Entonces, los bancos lucran y viven del interés, ¿verdad?, del financiamiento que realizan. Las financieras tienen ciertos topes también, es decir, no pueden prestar demasiado dinero, están reguladas por la Ley de Instituciones Bancarias y Crediticias, pero su función no es de banca múltiple. No podemos hacer transferencias, no podemos hacerle un depósito a una persona, pagar una tarjeta, no tienen tarjetas de crédito ni de débito. Si tendrán una tarjeta, a lo mejor es para control interno, pero ellos únicamente prestan dinero. Prestan dinero con montos, algunos prestan dinero a grupos o a personas en particular,
¿verdad? Pero hay una diferencia entre las dos. Entonces veíamos diferentes bancos, ¿verdad? Afirme, American Express, veíamos Banco de América, veíamos el Banco Banorte, Banregio, BBVA, que ya no es Bancomer, ahora es BBVA, Santander, que ahora es Santander, Serfín ya desapareció, ¿verdad? Entonces una serie de bancos que han sido tradicionales, otros nuevos como el HSBC que se fusionó, y algunos que eran tiendas de ropa o departamentales y que una práctica monopólica, ¿verdad?, como las que vimos en las limitantes, les permitió convertirse de una tienda de ropa, electrodomésticos y línea blanca a un banco, a realizar operaciones de banca, a convertirse en un banquito. Y no obstante de haberles dado esa práctica monopólica un servicio más, ¿verdad?, que tiene servicios internos más, les permitieron también les permitieron convertirse en una operadora de afores. Entonces el gobierno pues también beneficia, ¿verdad?, a las empresas, las beneficia porque ahora no nada más son tiendas departamentales, electrónicos y línea blanca, ropa, ¿no? Ahora también se convirtieron en bancos y de ahí dieron el salto a manejar las afores. Entonces estas prácticas monopólicas pues permiten a ciertas instituciones, a cierto capital que pueda ingresar, manejar, prestar dinero, pero obviamente pues a un humano como nosotros, pues el gobierno nos permitiría poner un banco, ¿verdad? Así como a doña Juanita de la tienda de la esquina no le permitirían hacer depósitos de banco, no le permitirían hacer transferencias, enviar dinero a ninguna parte, porque pues es un simple mortal, es una tienda pequeñita, y eso es para los grandes consorcios, ¿no?, como el Oxxo, como Walmart y esos lugares donde pueden hacer transferencias bancarias y pueden retirar dinero y depositarle a los bancos. Entonces esas prácticas monopólicas pues también imitan a nuestras empresas, y obviamente pues tenemos contacto con todo ello porque una micro, pequeña y mediana pues tiene contacto con las instituciones privadas. Entonces había una actividad, financiamiento para MIPYMES, y esto, una vez cerrado, pues ya nos permite a nosotros ingresar o entrar a la siguiente parte. ¿Qué vamos a ver en este momento? Y después vamos a una serie de actividades que vamos a realizar junto con actividad para terminar. Vamos a ver el financiamiento en el sector público. El sector público es de gran importancia para la economía nacional, es de gran importancia para el comercio interno, para el comercio exterior. ¿Por qué? Porque participa directamente, fuertemente. El gobierno también tiene dinero, bastante, y también tiene una capacidad muy fuerte de consideración cuando son países que tienen una riqueza como el nuestro. Obviamente pues tienen una participación en la economía y en el desarrollo de las empresas. Yo les platicaba al inicio que el gobierno estuvo estudiando seriamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Las estuvo estudiando, las estuvo analizando, estuvo viendo a través de diversos encuestas, a través de diversos estudios, a través de diversas instituciones, qué pasaba y qué necesitaban las micro, pequeñas y medianas empresas, así como un FODA, así como las limitantes que ocurren, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Bueno, pues empezó a estudiarlas, empezó a tomarlas en cuenta y encontró varios puntos interesantes que no se habían tomado en cuenta a lo largo, ¿verdad?, de la historia de las micro, pequeñas y medianas. Podemos decir, imagínense, tienen toda la vida. Si nos vamos a los periodos antiguos, clásicos, preclásicos, si nos vamos a todos antiguos, a la historia universal aquí en la Tierra, pues imagínense, vamos a encontrar que siempre ha habido empresas familiares, que siempre ha habido emprendedores, que siempre ha habido necesidad. Entonces, si esto ha ocurrido a lo largo del tiempo, pues obviamente ya tendría que haber un estudio, pero aún así el gobierno pues solamente se enfocaba en comprar impuestos, en recibir dinero, más no en interesarse cómo es que puedo desarrollar y no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? No asfixiar a las empresas, a los emprendedores con tanto impuesto, sino cobrar impuestos, algunos países con políticas de impuestos medianos que no son muy altos, ¿verdad?
que prefieren el volumen de impuestos a la cantidad. Aquí en el país no, es la cantidad sobre el volumen. Entonces, el gobierno tiene esa característica, que siempre busca estudiar o recaudar, y pues aquí no es la excepción. Hubo estudios muy serios desde el año 2002, 2012 a 2015 se aterrizaron a final de cuentas, donde la Secretaría de Economía y a través de diversas instituciones públicas, ¿verdad?, financieras, bancos, que forman parte del gobierno centralizado o descentralizado, ¿verdad?, empezaron a crear programas de fomento empresarial de diversas formas. Empezaron a entender que había limitantes que asfixiaban a las empresas, y que obviamente conforme iban asfixiando a las empresas, pues las empresas iban teniendo también esa alta mortandad, desaparecían. El fomento empresarial entonces pues es muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque permite que las empresas sean autosustentables también, que puedan crear, desarrollar y que puedan tener tecnología que les permita avanzar. Aquí podemos ver, en el caso de este ejemplo, los paneles solares. ¿Qué limita a una empresa? Ahorita, en este caso, en esta época, en estos tiempos difíciles, la Comisión Federal de Electricidad les sigue cobrando la luz a las empresas. Si bien no pagan tanta luz, los administrativos en la mayor parte de las empresas siguen trabajando, ¿sí? Porque entonces, ¿quién va a hacer las nóminas? ¿Quién va a mantener la empresa a flote? Por lo menos, administrativamente hablando, ¿sí? Entonces, la Comisión Federal no deja de cobrar. El agua tiene un cobro mínimo para las empresas. Aunque no haya nadie, no les llegan los recibos en cero, ¿sí? Hay un monto mínimo en las empresas. Un comercio pequeño puede pagar hasta 1,000 pesos mínimo de luz, 800, ¿verdad? Porque es el cobro mínimo cuando eres un negocio. Entonces, esto tiene que continuar, y entendió el gobierno que tenía que buscar la manera. Entonces, creó programas que permitieran que las empresas pudieran ahorrar, ser sustentables. Y hubo un programa que les permitía adquirir paneles solares, y esto hacía pues que no un solo gasto, una inversión, les permitía que no tuvieran tanto costo a la hora de pagar la luz, ¿verdad? Y este financiamiento a varios años, a la larga les iba a permitir ahorrar luz, ¿sí? Les iba a permitir dirigir ese capital a la inversión, a crecer más, a ganar más, a emplear más, a pagar impuestos, obviamente, porque hay mayor producción. Pues no se pagan más impuestos, sino el porcentaje va de acuerdo a la cantidad. Entonces, esto hacía que en conjunto, pues las empresas funcionen y que sean exitosos. El sector público, jóvenes, hay que definirlo, hay que entender qué es, porque ustedes van a entrar en algunos módulos a estudiar la legislación, a estudiar el comportamiento de la autoridad en base a la ley, qué está permitido, qué está prohibido, ¿sí? La autoridad qué facultades tiene, hasta dónde la ley les permite actuar. Entonces tenemos que ver al sector público como un ente, ¿verdad? Como un ente. No está vivo porque no respira, pero está vivo porque existe a través de la ley. Es un conjunto de organismos. El sector público no es uno solo, son un conjunto de organismos administrativos. Ustedes ya lo vieron también, hicieron un cuadro sinóptico a través de los cuales el Estado cumple o hace cumplir la ley, ¿verdad? Se clasifican como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro de este explicamos que había organismos públicos autónomos, había organismos públicos que no necesariamente están recibiendo órdenes directas del gobierno, ¿verdad?, del presidente, bueno, en otros momentos, ¿sí?, sino que funcionan a través de la ley. Una ley que fue creada para que funcionen solamente realizando las acciones que les fueron encomendadas y que no se detengan. Hay instituciones también, instituciones como el INADEM, ¿verdad? Está también el INJUVE, el INMUJER. Había muchas instituciones que estaban enfocadas a acciones específicas, aunque se desprendían del Ejecutivo, de alguna secretaría, pues tenían su patrimonio propio y estaban enfocadas única y exclusivamente a determinadas necesidades de la sociedad. Aquí también, en cuanto al comercio, hay instituciones que están enfocadas directamente a las necesidades económicas, a las necesidades mercantiles, a las comerciales, vaya, digamos. Entonces poníamos ejemplos de esas instituciones. Hay empresas de gobierno, hay empresas del sector público que son empresas paraestatales, es decir, que
prestan algún servicio o dan a cabo algún tipo de producto y el gobierno tiene algún lucro con ese, tiene un ingreso importante, ¿verdad? Hay personas que realizan alguna actividad económica a nombre del Estado y sus compañeros, un compañero de ustedes nos decía notario y corredor público, y que fue acertado porque eran las dos personas que realizan ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces también especificábamos que el gobierno se divide en tres, eso está en su cuadro sinóptico, en la actividad que ustedes presentaron, y esas instituciones centralizadas y descentralizadas obviamente se dividían, ¿verdad?, en secretarías, con un presidente, un sector central, que es el presidente, que es la presidencia de la República, con todas sus secretarías, con todos los secretarios, todo este personal que esté enfocado a llevar a cabo las actividades que el presidente debería de realizar. Tenemos diferentes secretarías, ¿verdad?, que tienen alguna actividad propia. Es decir, el presidente no cuida, representa al país, al ejecutivo, al gobierno del país, pero no puede cuidar las fronteras, no puede cuidar la soberanía nacional directamente. Entonces tiene un secretario de la Defensa Nacional que tiene a su cargo instruir, desarrollar, desplegar al ejército, ya sea para cuidar la soberanía o para las cuestiones de desastres, ¿verdad?, desastres naturales o epidemiológicos como este, ¿no? Hay programas que se tienen que desplegar y es a través de la Sedena, la PGR que cambió la Fiscalía, ¿sí?, la Secretaría de Gobernación, con un secretario de Gobernación que se encarga de la política interna, es el contacto, es el vínculo con todos los poderes, con los otros poderes como el legislativo, como el poder judicial, es el vínculo con los partidos, con las fuerzas opositoras, él busca el equilibrio, ¿verdad? También se encarga de la economía interna, ¿sí? Es también el segundo al mando, vaya, él es el que también coordina a los secretarios. La función pública, la Secretaría de Marina, cada uno de ellos tiene una actividad que le fue encomendada. Obviamente de estas secretarías se desprenden institutos o se desprenden también organismos autónomos descentralizados, ¿sí? Una de las más importantes, o dos de las más importantes para nosotros, son la Secretaría de Economía, ¿sí?, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Esas dos tienen un impacto directo en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque a través de una, con su organismo descentralizado que es el SAT, nosotros pagamos impuestos, contribuimos a la hacienda pública, es decir, pagamos impuestos, contribuimos al PIB, ¿verdad?, por medio del pago de ISR, por el pago del IVA, por el pago del ISPT, ¿sí?, por la producción de riqueza, o por el producto del trabajo, o por el IVA que pagan o que se traslada en las compras que realizan las personas. No importa que no realicen actividad empresarial, todo aquel que compra algún producto que está grabado con IVA está contribuyendo a la hacienda pública, ¿sí? Entonces estas son las centralizadas, son las que reciben directamente instrucciones de un poder central que es la Presidencia de la República. El Ejecutivo está representado por el presidente y estas secretarías, como les digo, tienen instituciones descentralizadas, ¿sí? Hablamos de diferentes bancos y financieras. Para nosotros son muy importantes porque ya vimos los bancos públicos, ahora vemos las instituciones descentralizadas, las que son públicas, y podemos encontrar diferentes, ¿verdad? Encontramos el Bancomext, que es el Banco de Comercio Exterior. Es un banco que va a estar muy vinculado a nosotros, al comercio. Ustedes como licenciados en Comercio Exterior y Aduanas van a tener contacto, sus empresas, con este banco. Si desean exteriorizar, ¿va?, enviar sus productos al extranjero, este banco, esta institución descentralizada del gobierno, va a permitirles, los va a asesorar, puede haber créditos también, ¿verdad?, apoyos, y los va a vincular con diversas empresas a donde ustedes quieran, o países a donde ustedes quieran llevar sus productos. El Bansefi también, ¿verdad?, que es un banco también que da préstamos, que también apoya a la economía, también permite el emprendimiento, ¿sí? A través de él también se bajan apoyos y recursos. Es un banco de gobierno. Y está Nacional Financiera, ¿verdad?, que también apoya el financiamiento a las empresas. Y está también otros organismos como el SAT, el CONSAR, la Lotería Nacional. O sea, esto es un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo funcionan las descentralizadas. Su influencia dentro de la economía nacional es muy importante
¿Por qué? Porque la vemos manifestada de diferentes formas, entre las cuales participa directo en la actividad productiva, es decir, la demanda que ejerce sobre determinados bienes y servicios. El gobierno compra, el gobierno también es un cliente. Si ustedes ya llevaron proyectos virtuales, se dieron cuenta o estudiaron también una relación que existe, ¿verdad?, entre C2C, ¿verdad? Sí, customer to customer, es decir, cliente con cliente. También lo vieron a través de G2C, es decir, gobierno y cliente, ¿verdad? Y también lo vieron a través de empresa con empresa. ¿Por qué? Porque existen relaciones de comercio. Aquí, cuando hablamos en este punto, decimos que el gobierno, el sector público en sus diversos niveles, en sus diversos poderes, en sus diversas secretarías o instituciones, tiene necesidad de comprar bienes y servicios, de adquirirlos. Ejemplos: cuando el gobierno necesita funcionar, necesita impresoras, papel, tóner, tinta, plumas, lápices, necesita computadoras, necesita software para que funcionen esas computadoras, necesita intranet, necesita un programa de intranet para el gobierno, necesita también un software especial para cada una de las áreas. Finanzas tiene también sus propios software, también el área de placas también tiene el propio, para poder crear sus propias identificaciones, sus licencias, para crear también sus tarjetas. Todos ellos tienen que tener determinadas actividades que requieren bienes y servicios, ¿verdad? Pero también existe el control que lleva sobre productos financieros, como el caso de cobrar impuestos, ¿verdad? O regular las operaciones bancarias, ¿sí? O los recursos que va a inyectar a la economía. Ahorita que viene esta etapa de crisis tan fuerte, el gobierno, pues obviamente en muchos países y en sexenios pasados había algún tipo de estrategias transversales, de estrategias que inyectaban capital a través de construir infraestructura, más escuelas, más puentes, más edificios, ¿verdad? Inyectar a carreteras, a caminos, inyectar capital para que las empresas locales pues tuvieran acceso a esa derrama económica y a su vez pudieran contratar personal. El personal come en algún lugar, en alguna región, y pues obviamente esto hace que crezcan negocios, el de la comida, el de los tacos, el que vende gorras, el que vende ropa. Cuando el gobierno empieza a soltar dinero, la economía también se empieza a mover. ¿Sí? Hay países que ya están ahorita estableciéndolos, en el de nosotros no, pues se va contrayendo. Lo que hace el gobierno es gastar menos, siente que la austeridad pues va a llevar a cabo el que el gobierno no gaste, pues es una estrategia, ¿verdad? Buena o mala, el tiempo lo decidirá, pero el deber ser, o lo que ocurría en otros sexenios y lo que ocurre en el mundo, es inyectar capital. Si el gobierno tiene reservas, tiene dinero, pues lo primero que empieza a hacer es a invertir millones de pesos en carreteras, en puentes, contratar empresas, darles contratos, licitar, ¿verdad?, para computadoras, para toners, para todo lo que se ocupa en las diversas áreas. Entonces, ¿tiene una injerencia en el comercio, en el sector comercial? Claro que sí. En la actividad productiva del país también tiene esa injerencia, y obviamente pues el impacto es directo, ¿sí? Ustedes ya explicaron 3 leyes también, 3 leyes que ustedes iban a describir cómo les afecta a su empresa o cómo les beneficia. Yo les ponía un ejemplo de las bolsas de plástico. Esa fue una ley que entró o que se promulgó, empezó en el 2017, 2018 ya quedó establecida, y tuvieron que darle tiempo, tuvo que ser de tracto sucesivo, porque le tuvieron que dar tiempo a las empresas para que pudieran adaptarse. Es decir, ya no utilizar plásticos, no regalar bolsas de plástico, evitar, ¿verdad? Muchas empresas empezaron a dejar de dar popotes, a utilizar ciertos tipos de plásticos, y esto pues provocó también una crisis en el sector del plástico, en las empresas, pero también ayudó a que las empresas que querían innovar pues cambiaran, que vieran una perspectiva distinta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Empezaron a hacer negocios con bolsas reusables. Hoy en día no hay tienda a la que ustedes no vayan que no venda sus propias bolsas. Y aquella empresa que se le ocurrió, o aquel emprendedor hace un año, comprar tela para hacer bolsas a China antes de que existiera la epidemia, pues obviamente
tuvo la oportunidad de hacerse de clientes, de ser el pionero, de ser innovador, y no quiere decir que no exista todavía, esto apenas está empezando, y obviamente pues era una etapa en que un emprendedor podía aprovechar una legislación prohibitiva de forma positiva, ¿sí? Mientras que a otras empresas que no tenían la visión, híjole, ¿qué vamos a hacer con las bolsas? Ya no vamos a dar, vamos a perder clientes, el cliente siempre quiere bolsas, las personas quieren la bolsa de la Ley, de la Walmart, de cualquier tienda, pues obviamente ¿para qué la quieren? Para la basura, ¿verdad? Porque aquí en México no tenemos la cultura de comprar bolsas para el bote de basura. Tenemos una cultura de pedir bolsas porque sentimos que la empresa nos las tiene que dar. Cuando en Estados Unidos van ustedes a alguna tienda y si quieres te la venden, la bolsa desde hace muchos años. Vas a la Costco, vas a la Sam's y no te dan bolsas. Lo que te dan es una caja de cartón si quieres, ¿verdad? En Estados Unidos siempre vemos que desde hace años la gente utiliza bolsas de papel para llevarse sus víveres o cajas de cartón. Las mismas cajas que en las que llega el producto, en esas te dan tus víveres. Aquí en México no, seguimos, y en América Latina produciendo bolsas y tirando. No hay islas de plástico alrededor del mundo flotando con contaminación tremenda. ¿Por qué? Porque pues no dejamos de consumir plásticos. Entonces, eso es importante, jóvenes, mencionar, ustedes ya lo vieron, pero también veíamos, ¿sí?, los financiamientos dentro de ellos, pues obviamente existen diferentes empresas, ¿verdad? Aquí unos ejemplos: Afirme, ¿verdad? Financiera SP, Banco del Ahorro FAMSA, Banco Azteca, Crédito Individual CAME, Compartamos Banco, ¿verdad? Y Santander son unos ejemplos de tipos de crédito. Afirme nos decía que sus características es un monto de 2,000 a 70,000 pesos, con un plazo de 2 semanas a 12 semanas. ¿A dónde se tiene que destinar el capital? No nos prestan el dinero muchas veces para invertirlo donde queramos. El crédito, el préstamo, no es como nosotros lo hacemos normalmente. Yo siempre les digo que nuestras empresas, nuestro gobierno, ¿verdad?, son un reflejo de lo que nosotros somos, pensamos y sentimos culturalmente hablando. Entonces, hay muchas personas que quieren traer el dinero en la bolsa. Hay personas que piden crédito y se endrogan, y cuando les van a cobrar, híjole, pues no sé para qué lo pedí porque ni lo ocupaba, o lo ocupaba pero no lo usé para lo que necesitaba. Entonces, los créditos, jóvenes, no son para tenerlos en el banco, no son para tenerlos en la cuenta porque nos cuestan, se tiene que invertir, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión es que hay que aprovechar, porque entre más tiempo dure el crédito, más caro se vuelve. Imagínense, 62% anual, ¿verdad? ASP, 8,000 pesos en adelante, de 2 a 18 meses, 60% anual, ¿verdad? Y dice que se tiene que destinar a materiales, equipos, refacciones, insumos, herramientas, maquinaria, mercancías, ampliaciones, remodelación de locales. Banco del Ahorro FAMSA, también, según la capacidad de pago del cliente, 40% anual, tienen que tener alta en la Secretaría de Hacienda, 45% anual, negocio sin alta en la Secretaría de Hacienda, fíjense, más caro para los que no tienen alta en Hacienda, plazo hasta 36 meses, el destino tiene que ser hacia la compra de herramientas, maquinaria, ampliar, remodelar, abastecer o equipar el negocio. Azteca, igual, 50 a 150,000 de 13 a 78 semanas, va a depender del proyecto. Hay que presentarle un proyecto, no nada más vamos a llegar a preguntar si hay un crédito y que nos lo otorguen. Hay que presentar un proyecto. Para ello necesitamos o conocer de administración, necesitamos conocer de administración, o si no conocemos de administración, lo que necesitamos, jóvenes, es conocer de cómo aterrizar, tener capacitación en una incubación de negocios para poder crear un proyecto. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vean, porque el dinero no nada más se enfoca a tener dinero en la empresa. Aquí hay diferentes destinos. Ustedes me preguntaban en la ficha técnica: profe, ¿qué le vamos a poner? No puede ser integral. Ahorita, con las limitantes que ustedes estudiaron, con las limitantes que ustedes detectaron en su FODA, encontraron que existen problemas en inventarios, ya sea en software, ya sea en cómo hacer inventarios, o inclusive no tenemos mercancía en inventario suficiente, estamos viviendo al día, o le pedimos dinero, le pedimos fiado a los proveedores. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer para poder, parecemos malabaristas, para poder pasar el mes en cada empresa. ¿Sí? Hay una serie de productos y servicios que nos otorgan los bancos. Entonces, este financiamiento para las MIPYMES aquí queda cerrado, ustedes ya lo conocen. Es un tema que ya vieron,
y que les deja un conocimiento, un aprendizaje de que tenemos que investigar, pero que no nada más es pedir un crédito. Ahorita entendemos por qué muchas empresas no pueden acceder a él, porque hay muchos micro, pequeños y medianos empresarios que no tienen capacitación para poder crear un proyecto, para poder crear un estudio de factibilidad que permita enseñarle a la financiera o al banco en qué vamos a invertir el dinero, y la financiera y el banco pues no lo van a hacer, ¿verdad? Es como si a nosotros llegara un primo, una amiga, un vecino, un hermano y nos dice, oye, necesito que me prestes 50,000 pesos. ¿Va? ¿Para qué los ocupas? Siempre la gente pregunta, ¿para qué ocupas el dinero? Oye, ¿qué te importa? Te los voy a pagar. No, ¿para qué los ocupas? ¿Sí? No, pues por una operación, para el hospital, una enfermedad, tengo un problema, me quieren quitar la casa, tengo una hipoteca, va, te los presto. Pero no, los quiero que me los prestes porque me quiero ir de vacaciones. No, oye, pues no. Y si no tienes trabajo, no me lo puedes pagar, pues mucho menos, ¿no? Entonces, los bancos y las financieras necesitan, jóvenes, necesitan ese tipo de apoyos, y obviamente dentro del tipo de apoyos, pues van a permitirnos que podamos nosotros acceder a esos créditos y poder pagarlos, tener conciencia. Maestro, buen día. Mande. ¿Será así como compartamos banco que tiene un crédito que se llama crédito individual, que te presta de 20,000 a 100,000 pesos y que lo único que te pide son nada más de los requisitos, los esenciales, y te pide que tengas un negocio ya establecido y después te van y te hacen una evaluación de tu negocio para saber si te queda para pagar el crédito, porque son pagos mensuales, entonces quieren saber si te queda para pagar el crédito, si no, no es otorgado por muy que cumplas por los requisitos. Así es, o sea, puedes cumplir con los requisitos de forma, ¿verdad? Los de forma son identificación, SAT y algunas cosas, pero los de fondo sería el que verdaderamente en tu administración, en tus nóminas, en tu ingreso, en tu gross profit, en tus auditorías, puedas demostrar que verdaderamente les vas a poder pagar. Es decir, que tus pagos no superan o son iguales a tu ingreso. Si tus pagos superan tu ingreso, no puedes pagar. Si tus pagos... Perdón. Ajá, dígame. Porque se les hace como gastos del hogar, gastos de la empresa, y luego ya lo que le quede es como le hacen como una evaluación, y lo que le quede es saber si va a poder pagar lo mensual del crédito, porque como ya son créditos altos de 20 hasta 100,000 pesos, por eso como que la empresa se asegura de que te quede libre en tu misma empresa. Claro, pues no les conviene generar un problema, ¿no? Es decir, si imagínese un banco empieza a soltarle dinero a todo el mundo, como lo hace la Coppel, como lo hace la FAMSA, como lo hace el Banco Azteca, ¿verdad? Que le prestan dinero así, no, ¿cuánto ocupas? 22,000 pesos, va, pero no estudian si la persona, ¿verdad? Cuando la gente va a pedir dinero dicen, sí me quedan. ¿Cuánto gastas? Gano 10,000 al mes. ¿Y cuánto gastas? 4,000, es decir, me sobran 5,000, ¿verdad? Digo, 6,000. Entonces, es mentira. Como en este caso, maestro, a veces uno como consumidor les hace ver que les sobra mucho dinero, porque como uno ocupa en ese momento a lo mejor el dinero para una X necesidad, uno les hace ver, como no piden muchas cosas, les hace ver que sí lo puedes pagar, y como a ellos lo que les interesa es engancharte, pues te dan el crédito de 20, 25. Claro, lo hacen porque son montos que son manejables. Inclusive estas empresas jóvenes venden la deuda. Viene la parte del terrorismo, después ya las personas empiezan a vivir en carne propia el cobro, ¿verdad? Un empresario que pide 22,000 pesos y no los puede pagar, ahí tiene a la Electra encima, ¿no? Al cobrador con la motito afuera de la casa todos los días. Después venden la deuda, cuando ya es 3 o 4 veces más de lo que invirtieron. Y ahora sí, a cartera vencida, vámonos al buró de crédito, te queman con el buró de crédito, y posteriormente le venden la deuda a un despacho o algún despacho que muchos no son jurídicos, nada más se encargan en cobranza, compran la deuda, les venden los pagarés, ¿sí? El FAMSA te va a hacer 3 acuerdos, te va a ayudar a que crees, vas a terminar pagando 2 o 3 veces, y cuando ya no puedes más, le va a vender la deuda a alguien más, y eso hacen los bancos, ¿verdad? Entonces los bancos nunca pierden. Si pensábamos que perdían, nunca pierden. Inclusive, sexenios atrás, había empresas beneficiadas como Electra, donde metían a cartera vencida, había un artículo en la ley que les permitía, cuando ya el crédito era irrecuperable, que lo habían cobrado ellos, cuando el crédito era recuperable porque ya lo habían mandado a un despacho, donde el abogado ya había demandado y que no se podía cobrar,
con esa resolución donde en el juzgado ya no se podía cobrar, que era irrecuperable el crédito, lo metían al fondo, a un fondo nacional donde el gobierno les terminaba ayudando para poder que recuperaran ese pasivo. Entonces, lo que usted comenta, Cintia, es cierto, así es. Siempre tratamos de demostrar que podemos pagar más, cuando en realidad no es nuestra realidad, es administrativa en la empresa. Es decir, si la operación de la empresa, los gastos de operación del Canvas que ustedes están estudiando, lo que ingresa en la caja, ¿verdad? A la hora de operar, de realizar las actividades esenciales de la empresa y los procesos que se tienen que llevar a cabo internos, a la hora de egresar ese dinero, supera tu egreso a tu ingreso o lo iguala. Si lo iguala, estás ganando lo que necesitas para gastar. Si lo iguala, si lo supera, ya tienes un problema más, ¿verdad? Tienes un problema mayor si lo supera. Entonces, eso es muy importante, jóvenes, que ustedes lo vean. Nunca puede nuestro ingreso nunca puede ser mayor. Digo, nuestro ingreso tiene que ser necesariamente mayor, tiene que ser mayor a nuestro egreso. Es decir, si tenemos más ingreso, obviamente vamos a tener el beneficio de que siempre nos va a sobrar un capital. Eso va a ser muy importante, porque tener más dinero, ¿verdad? Tener más dinero significa ahorrar, tener más dinero significa más inversión, tener más dinero significa subir sueldos, prestaciones. Pero tener el dinero necesario para operar, lo único que nos lleva es a entender que la empresa se encuentra en números casi cercanos a los rojos y en cualquier momento puede desaparecer. Esto es muy importante que nosotros lo veamos, que lo atendamos. Por eso, jóvenes, es que iniciamos, aunque nosotros estamos viendo programas de fomento empresarial, iniciamos con el desarrollo organizacional. ¿Cómo funciona la empresa? ¿Cómo se encuentran las finanzas de la empresa? ¿Cuáles son las limitantes? Limitantes de capital, limitantes de empleados, ¿verdad? De insumos de trabajo, limitantes de insumos de producción. Todo eso nos lleva a que se equilibre el ingreso de la empresa. Si nosotros tenemos limitantes, como usted menciona, Cintia, siempre vamos a hacer ver que ganamos más, cuando en realidad nuestro ingreso es casi igual a lo que gastamos. Hay muchos dueños que terminan el mes, dicen, voy a ganar 30,000 pesos este mes, ¿no? Tengo muy pocos gastos, pero resulta que le empiezan a salir más problemas y el dueño tiene que regresar esos 30,000 pesos o nada más los vio pasar porque los tuvo que reinvertir. Entonces, hay dueños que sufren, pero sufren porque no atienden las limitantes de la empresa, sufren porque no tienen una metodología. Entonces, ustedes están capacitados durante los primeros semestres de su carrera para poder asesorar y resolver esos problemas, porque entonces no van a poder ustedes exportar un producto cuando la empresa está enfrentando problemas muy serios de producción, de insumos, no tienen el dinero suficiente para invertir, no tienen dinero suficiente ni personal para afrontar problemas. Entonces, ahorita, ¿de qué sirve? Nos mencionaba una de sus compañeras en la semana pasada, ¿de qué sirve que exista necesidad de cubrebocas y de qué existe la necesidad de cubrebocas, de gel antibacterial, si en las empresas no hay el personal suficiente para producirlo? Ya tenemos una limitante, ¿verdad? Una limitante en cuanto a personal se refiere. ¿De qué serviría que exista demasiada demanda de ese producto si no tenemos dinero para invertir en materia prima? ¿Sí? O no tenemos los contactos necesarios para comprarle a un proveedor. Entonces hay una serie de limitantes que van de la mano con todo esto. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean. Aquí aterrizamos el tema ¿sí? Ya queda cerrado. Ya sabemos ahorita, conocemos, aquí vemos básicamente en esta tabla a dónde se destina un crédito, ¿verdad? ¿A dónde se debe destinar? El gobierno hace lo mismo, jóvenes. Cuando le vamos a pedir dinero al gobierno, también el gobierno nos pide estos requisitos, y tal vez hasta un poco más, porque el gobierno pues también a veces, inclusive en ocasiones ya está funcionando como la iniciativa privada, ¿no? Cobrando bastante dinero, cobrando también algún tipo generando más capital para el sector público. Entonces, el sector público, jóvenes, tiene apoyos de gobierno que están especializados o enfocados directamente a las pymes, contrario a los bancos. Los bancos y las financieras sí atienden a las pymes y a las MIPYMES,
pero pues tienen otro tipo de servicios, le prestan dinero a las gentes, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, transferencias, una serie de servicios financieros. Las financieras se enfocan únicamente en créditos grupales o a empresas, ¿verdad? Con el capital que tienen los socios. Pero aquí hablamos de gobierno y aquí hay algunas variantes interesantes. Los apoyos de gobierno para MIPYMES son una opción que les permite desarrollar a las empresas o para el emprendedor, para aquel que quiere llevar a cabo una idea y que a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie, o a lo mejor es una idea innovadora, o está atendiendo una necesidad que nadie en el comercio se ha interesado por atender. Entonces, esto en el sector público pues ha llevado a estudiar y a entender que si vemos los apoyos a lo largo del 2002 al 2018, ¿verdad? Se llegó a la conclusión mediante encuestas que solamente el 5% de las empresas contaban con apoyo gubernamental. 5%, jóvenes. 5% de 4 millones, ¿verdad? Digo, de 3.800.000 empresas que vimos en la tabla que les mostré hace unas semanas. 3.800.000 MIPYMES, ¿verdad? Y alrededor de unas 180.000 pymes de pequeñas y otras 28.000 medianas, ¿verdad? Que forman 4.048.000, ¿verdad? Unidades económicas en el país. Solamente el 5% de ellas cuentan con un apoyo gubernamental. Es decir, hay un motivo por el cual las empresas no tienen más apoyos. El dinero ha estado ahí, ¿sí? A mí me ha tocado ese sector, me ha tocado ver una gran cantidad de programas en la Secretaría de Economía en los años pasados, en sexenios pasados, en gobierno federal también, en el estatal. Hay dinero, había créditos, había oportunidades, ya sea para insumos, ya sea para para herramientas, para maquinaria, ya sea para capacitar, ya sea para invertir, para comprar, ¿verdad? Stock, para comprar productos, para materia prima, ahí estaban. Pero de ese dinero que estaba ahí, que el gobierno destinaba cada año en su presupuesto para apoyar a las MIPYMES, solamente el 5% de las empresas tenían acceso o podían tenerlo. Esto es... Maestro, una pregunta. Mande. Se supone que, como dices, del sector público, el gobierno federal va a otorgar cierta cantidad. Ajá. Para administrar. Si solamente el 5% de las empresas solicita este préstamo, ¿qué sucede con el sobrante, por decir? Con el 95%. Si es una cierta cantidad, nada más piden la mitad. Ok. ¿Esto queda acumulado para el siguiente año o lo administran para otra cosa? Ok, qué bueno, fíjese que toca ese punto y vamos para allá en algún momento aquí de la conversación. Imagínense que el otro 95%, imagínense jóvenes, para todos, si el otro 95% que no se ejerció en dar créditos porque no se solicitó, por muchos motivos las empresas no lo pidieron o no accedieron a ese crédito, el otro 95% que tenía la Secretaría de Economía o el INADEM o alguna institución, alguna descentralizada, se quedaba ahí. Pero al final del año no se puede devolver, porque si el gobierno le dieron a cualquier dependencia, le dieron $1,000,000 para ejercerlo y solamente ejercieron el 5%, para el año siguiente ya no les van a dar el $1,000,000, les iban a reducir el presupuesto, ¿sí? Es decir, ese 95%, ¡pum!, adiós. Entonces la Secretaría, ¿qué hacía? ¿Qué hacían las secretarías o las dependencias, las centralizadas y las descentralizadas? Pues algo muy sencillo, pues pidieron modificaciones en la ley, obviamente recovecos legales, donde podían, de ese 95%, podían jalarlo a diferentes actividades. Es decir, era, como les diré, como un portal, ¿verdad? Nadie podía tocar ese apoyo directamente porque se llama malversación de fondos, ¿verdad? Desviación de fondos, porque estaban enfocados a las MIPYMES, pero existía un recoveco legal, existe un recoveco legal donde el gobierno estatal o el gobierno federal en su secretaría podía jalar pequeños porcentajes de ese 95% y llevarlos en pequeñas cantidades a otras cuentas, a otras partidas. Entonces, al final del año se terminaba ejerciendo el otro 95%. Para el gobierno federal resulta que sí se había ejercido el 100% del apoyo, que sí se había ejercido el presupuesto,
Pero cuando ya te metías a estudiar los reportes, te dabas cuenta que ese 95%, un 5% se había ido al PIPCA, otro 5% se había ido a alumbrado, otro 5% se había ido a equipos de oficina, otro 5% se había ido a capacitaciones. O sea, son muy hábiles los administradores y obviamente encontraban el recoveco de cómo ejercer ese presupuesto para que no se perdiera. Y a finales del año, es decir, ya en octubre, empezaban a inventar cosas. Híjole, pues ya no, ¿cómo ejercemos? Tenemos demasiado dinero, ¿en qué no lo gastamos, no? No lo podemos gastar en nada. Es decir, el INADEM no podía tocar ese dinero si no era a través de apoyos. ¿Qué hacían? Creaban estrategias. Vamos a darles teléfonos. Resulta que todos necesitan pagar con tarjeta. Ah, bueno, pues el negocio que necesita cobrar con tarjeta y el banco le cobra una renta mensual por la terminal punto de venta si no vende determinado monto, porque el banco les cobra a ustedes una renta por la terminal, jóvenes. ¿Sí? Cada empresa que tiene, pequeñita, grande, mediana, que tiene una terminal punto de venta con cualquier banco, tiene que reportar al mes ventas o cobro con esa tarjeta, y te pueden pedir que sean 40,000, 50,000 pesos, 30,000 pesos mensuales, y obviamente no te cobran comisión. Pero si tus ventas en ese mes con tarjeta fueron muy bajas, vas a pagarle al banco, aparte de la comisión de cada cobro que haces, le vas a pagar una comisión de 3,000, 4,000, 5,000 pesos por tener esa terminal estacionada en tu negocio. Entonces, lo que hacía el INADEM era, pues hay que darles teléfonos y hay que darles un clip para que metan la tarjeta, ¿verdad? No sé si les tocó a ustedes en la cafetería, ¿verdad? El muchacho de la cafetería, el administrador o el empresario de la cafetería tenía un teléfono, y al teléfono le adhirió un cuadrito que es un clip para meter la tarjeta y poder cobrar con tarjeta. Después compró un aparatito que era como una calculadora, y en ese se mete la tarjeta, se cobra el monto y lo hace a través de Wi-Fi. Entonces, esos apoyos los empezó a dar el gobierno. Es decir, reportaban, inflaban los costos, obviamente, ¿verdad? Dimos 200,000 teléfonos con 200,000 tarjetas o chips de Telcel o de Movistar, y con 200,000 clips, ¿verdad? Eso nos reportó un gasto de 700,000 pesos. Del millón que nos diste, gastamos 700,000, aunque los teléfonos en realidad y los clips hubieran costado 200,000. O sea, inflaban los presupuestos para poder demostrar, obviamente, que se había ejercido el presupuesto. Entonces, es muy importante también saber que ese dinero que estaba ahí, pues obviamente los gobiernos estatales, los gobiernos federales, las dependencias tenían que ejercerlo, y buscaban diversas formas para poderlos ejercer. Entonces ese comentario que nos hace usted, pues es importante, porque si no lo aprovecharon las micro, pequeñas y medianas, pues obviamente el deber ser, la existencia de la propia dependencia de la institución centralizada o descentralizada, pues quedaba en tela de juicio si no se ejercía el presupuesto. Es decir, ¿para qué queremos una dependencia o una institución que no está ejerciendo el presupuesto? Entonces no hay que despedir a la gente, hay que reducir personal, ¿verdad? Y esto hacía que obviamente funcionara el gobierno y que se siguiera un círculo vicioso, ¿verdad? No nos importa si la gente no viene a pedirlo, de cualquier manera lo vamos a subejercer, ¿sí? Entonces sí era importante o era interesante que esto pudiera suceder. Entonces ocurre, ahorita han puesto muchos candados para este tipo de situaciones, ya no se mueve nada, está más centralizado todo. Si el presidente no lo autoriza, está más centralizado todo, ya no le permiten ni siquiera a los estados que ejerzan, a las instituciones estatales ni a las federales que ejerzan presupuestos si no es con autorización. Ahorita hay un decreto que acaba de hacer el presidente hace unos 3 días, donde dice va a haber austeridad, y todo el dinero que tienen las instituciones para apoyos, para comprar productos a las micro, pequeñas y medianas para ejercer su presupuesto, queda detenido. Nadie puede gastar un peso si no es una autorización del gobierno federal. Entonces se detuvo la economía, el gasto del Estado está detenido. Esas estrategias transversales que ayudaban a derrama económica están detenidas ahorita. El gobierno no va a gastar un peso y no le va a comprar casi a nadie. Entonces, por medio del gobierno ahorita está detenida la economía, ¿sí? No le van a inyectar capital. Hay apoyos, son 1 millón de apoyos que representan el 33% de los, o menos, como un 28%, 27%
de las empresas a las que se va a apoyar. Son 3.800.000 en micro, pequeñas y medianas. Digo micro, son 4.048.000 empresas que están registradas y solamente le van a dar apoyos a 1.000.000 de 25,000 pesos, pues obviamente no cubre ni el 30%, ¿no? Ni siquiera cubre el 30%. Entonces es interesante entender esto porque durante años así ocurrió y no quiere decir, ¿por qué lo vemos si ya no funciona así tanto? Lo vemos porque el gobierno en algún momento se va a dar cuenta que tiene que volver otra vez. Hace un mes no querían dar apoyos, dijeron no vamos a darle ningún apoyo a las empresas y tuvieron que desdecirse y tuvieron que crear una estrategia para darles apoyos. Entonces el gobierno tiene que entender que el 60% del ingreso es a través de las micro, pequeñas y medianas. Son las que producen el 60% del PIB. Y si el gobierno no las apoya, ese 60% de su ingreso, pues va a disminuir. Si ya disminuye un 5%, unos 2.3, es preocupante. Imagínense que del 60% se vaya al 40, al 30. ¿De dónde va a obtener dinero el gobierno? Si el petróleo se fue a los suelos, ahorita está costando más, cada barril de petróleo no está dando ingresos, está costando producir. $12 más cuesta producir petróleo. Cada barril, en lugar de ganar, te cuesta $12 más. Es como si dijeras, tengo un barril de petróleo y lo vendo. No, págame $12 porque yo no te lo voy a comprar. Me vas a pagar por llevármelo, ¿no? Te está costando más producir, ¿verdad? Y no estás ganando nada. Entonces, ahorita lo importante es que el gobierno se centrara en apoyar. Por eso es que estos estudios eran muy importantes. Son de suma importancia. Otro de los factores por los que las empresas no pedían apoyo era porque no había una difusión correcta por parte del gobierno, es decir, no había canales correctos. Todo es a través de la televisión, Televisa, a través de TV Azteca, a través de las diversas cadenas. El problema es que no era en el día, jóvenes. Había espacios no pagados, había espacios que ahorita acaban de abolir ese decreto, donde el gobierno, esa ley, donde las instituciones, ¿verdad?, de comunicación tenían que darle espacios al gobierno gratuitos, minutos, y obviamente esos espacios eran en la noche. Casi todos los anuncios de gobierno, de política, de partidos políticos, todos los anuncios de apoyos de gobierno, de cualquier tipo de apoyo que había, o cualquier tipo de publicidad de inversión pública, se daban a partir de las 12 de la noche. ¿Y a qué horas está viendo la gente esos programas? A ninguna. Otra, era a través del radio, ya mucha gente no escucha el radio. A través del periódico, pues mucha gente no compra el periódico, entonces estaban en los canales equivocados. Por eso es que el 95% de las empresas no sabía o no conocía esos apoyos, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿no? Había otras que tenían miedo de ese 95% de ir al gobierno porque no estaban dadas de alta. Había otras que sentían que si van al gobierno, el gobierno les va a quitar las ganancias, ¿verdad? Porque no quieren pagar impuestos, y una serie de creencias que tenemos en México porque funcionamos conforme a nuestra cultura. Nuestra cultura es de rumores, nuestra cultura es de lo que creo, lo que pienso, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es informarnos, ¿verdad? La información es poder. Entonces, ahí es donde reside la facultad del pueblo. Si el pueblo no está enterado, imagínense la Constitución, hay 27 derechos esenciales, garantías que tenemos nosotros como ciudadanos, como residentes en este país, ¿verdad? Pero si no las conocemos, ¿cómo las hacemos valer? Entonces la información es poder, ¿verdad? No había difusión correcta de los apoyos de gobierno para las pymes. Obviamente esto impedía que se pudiera impulsar el crecimiento. Imagínense si así, con el 5% de empresas utilizando sus apoyos gubernamentales, el 60% de la economía del país, el PIB, es producido por la micro, pequeña y mediana, el 70% de los empleos también es producido por la micro, pequeña y mediana. Imagínense si verdaderamente las empresas hubieran tenido acceso al 100% de los apoyos, pues estaríamos hablando no de 4.048.000 unidades activas, estaríamos hablando de unas 8 millones, y estaríamos hablando que el PIB del país proporcionado por la micro, pequeña y mediana estaría no en el 60, estaría como en el 70-80%, ¿sí? Pero se cayó en un círculo vicioso donde si no lo piden no importa, porque lo vamos a ejercer a través de otras partidas, ¿sí? A mí me tocó estar en su momento prestando mi servicio y me tocó escuchar una gran cantidad de partidas, hasta partidas secretas, de donde distraían presupuesto de diferentes actividades porque no estaba sobrando dinero.
que no se estaba ejerciendo. Los recursos económicos, jóvenes, para las MIPYMES en México y América Latina, muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos? Hay que conocer, jóvenes, cómo se está financiando el sector empresarial en México y cómo se está financiando al sector empresarial en América Latina. ¿Cómo se está financiando? Bueno, hay financiamiento en todo el mundo lo hay. Hay instituciones nacionales y hay instituciones internacionales. Hay organismos que miden, hay organismos que tienen información de qué está pasando en cada país, hay organismos que recaban información especializada acerca de las MIPYMES, acerca de las pymes, acerca de estas pequeñas, medianas empresas, de cómo están funcionando, de cómo están obteniendo, de dónde obtienen capital. Una cosa son los ingresos, no hay que confundir, el ingreso de una MIPYME es lo que entra a través de su caja, es el flujo de caja, lo que vende, ¿verdad? Lo que cobra, ¿sí? Y la utilidad va en atención al monto de venta, ¿verdad? Sobre el monto de creación, de fabricación. Entonces, aquí en América Latina hay organismos como la CEPAL o el Banco de Desarrollo para América Latina que se encargan de estudiar datos importantes acerca de qué está ocurriendo en estos países para poder desarrollarse, para poder invertir, para poder crecer. ¿Qué está pasando con las micro, pequeñas y medianas, jóvenes? Porque en todo el mundo estas tres pequeñas empresas son el ingreso, más del 50% del ingreso del gobierno. Son más del 50% del PIB en la mayoría de los países. Entonces, hablamos, un ejemplo, aquí en México existe un fondo que se llama PRONAFIN, ¿verdad? Un fondo de financiamiento nacional. Hay otra empresa que da bastantes apoyos que se llama IGNIA Fund, que es un fondo IGNIA. Está también el Latin Idea Fund 2, que también es un fondo que ayuda a las empresas. Está el New Growth Fund, ¿verdad? Aquí en México no los conocemos porque pues la verdad es que las empresas, si no conocen lo de gobierno, pues difícilmente estos fondos que existen para poder financiar ideas, modelos de negocios, propuestas de valor. En Costa Rica está el Banco Improsa, Financiera de ICIFIN, Fondo Scala, Colombia Opportunity, Fondo Nacional de Garantías. En Ecuador está Fideicomiso Invergroup, está Fondo País Ecuador. En Perú está Fogapi. En Argentina está Cap Ventures, está Fogaba, está Fondo Pimar, está CGM Leasing, ¿verdad? En República Dominicana está Fideicomiso Capital Semilla. En Panamá está Fideicomiso FCS. Trinidad y Tobago, Dynamic Equity Venture Fund. En Venezuela está el mismo, ¿verdad? Dynamic Equity Venture Fund. Brasil está Fondo Burri Brasil FIME. Está CRP Venture Fondo Mutuo. Paraguay, Visión Banco. Bolivia tiene un fondo que se llama Fondo Fortaleza PYME. Fondo Emprender, ¿verdad? Uruguay, IBC Partners. Está Fondo Emprender. ¿Se fijan? ¿Hay financiamiento a lo largo de América Latina? Claro que lo hay. Hay financiamiento, hay bancos, hay financieras, bancos nacionales, ¿verdad? Y también internacionales. Hay organismos internacionales que también están apoyando a estas empresas. Otro de los recursos económicos que tienen las micro, pequeñas y medianas viene de las compras de gobierno. El gobierno compra, como les decía yo, bienes y también contrata servicios porque lo requiere. El gobierno no fabrica, el gobierno no crea, el gobierno administra y necesita en esas oficinas de administración diversos productos y diversos servicios para que los funcionarios puedan cumplir con sus actividades que les marca la ley. Entonces, la economía mexicana ahorita, en base a esta epidemia, a esta pandemia, está siendo muy afectada porque, como les decía, el gobierno ahorita detuvo sus compras. Va a reducir sus gastos, se está centrando en el apoyo de asistencia social, se está centrando en el apoyo a adultos mayores y se está centrando en el apoyo a los jóvenes, en darles dinero, ¿verdad? La verdad, yo digo, aplaudo que exista ese apoyo para las personas que tengan escasos recursos. A mí me hubiera gustado cuando yo era joven, ¿verdad? Cuando yo era un adolescente, cuando estaba en la preparatoria, en la primaria, en la prepa y en la universidad, me hubiera gustado que existieran este tipo de apoyos, becas, ¿verdad? Porque pues mi familia también batalló mucho para ayudarme a darme la educación y poder tener una profesión y salir adelante, tener herramientas para el futuro. No existían.
Ni siquiera había becas para la escuela, eran muy contadas. Entonces hoy en día hay muchas becas, los jóvenes pueden acceder a becas. ¿Cuál es el problema? No están informados dónde están y dónde existen y cómo se están dando. Entonces, ¿aquí la economía mexicana está siendo afectada? Claro que sí. La CEPAL es un organismo interamericano, es un organismo de América Latina, es un organismo que se encarga de recabar información de cómo se financian, cómo están funcionando, qué les está afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas, qué está haciendo el gobierno y qué está dejando de hacer en cada país para apoyarlas. Es preocupante que se deje de apoyar a una micro, pequeña y mediana. ¿Por qué? Porque forman más del 50% del PIB, lo vuelvo a repetir, y esto es grave si el gobierno no lo atiende, porque se va a dar un balazo en el pie, no se va a dar cuenta que a final de cuentas está dejando de apoyar lo que le está dando dinero, ¿sí? Y se va a basar solamente en los impuestos, y puede ser que en algún momento la política de cobro de impuestos se convierta en terrorismo fiscal, es decir, que se empiece a acosar a las empresas, a inspeccionarlas para poderles quitar cada centavo y cada peso el porcentaje que le corresponde al gobierno por lo que venden. Hace muchos años había hasta auditorías a las empresas, te caía un auditor de repente, y si no andabas derecho, tenías productos que no estaban registrados, tenían que registrar hasta el inventario. De unos sexenios para acá hubo más libertad, nada más tú reportabas, ahorita sí está, pero puede cambiar esto, porque el gobierno está dejando de pensar en adquirir dinero a través de que las empresas se desarrollen, lo está haciendo a través de otros rubros. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? ¿Qué retos tienen las MIPYMES para acceder al crédito, jóvenes? Híjole, ¿verdad? Aquí sueno muy coloquial, falta mucho para poder acceder a un financiamiento, ¿sí? Esto es una limitante muy grande, sigue siendo la primera, por eso en las limitantes que les mostré ocupa el número 1 de la lista, ¿verdad?, de popularidad, la falta de dinero, la falta de acceder a contratar deuda, al crédito, ¿sí? Entonces solamente 3 de cada 10 empresarios cuentan con un crédito formal, ¿verdad? Formal, no necesariamente para micros, pequeñas y medianas, puede ser que pidieron hasta un crédito personal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perfil del empresario MIPYME? El perfil del empresario MIPYME es, fíjense, a mí me gustaría que esto cambiara. Nos dicen los estudios que del 100% de los empresarios, solamente el 73% son hombres. Digo, son hombres el 73% y solamente el 27% mujeres. A mí me gustaría que se equilibrara y me gustaría ver este diagrama amarillo la mitad y el otro verde, es decir, que fuera 50 y 50. Las mujeres tienen que ocupar también espacios dentro de los empresarios, convertirse en emprendedoras, equilibrar la balanza, ¿verdad? Creo que esto sería muy benéfico porque la mujer también tiene una capacidad impresionante para poder administrar, para poder manejar diferentes situaciones, para poderse encargar de diferentes tareas, ¿verdad? Lo tiene por naturaleza. Entonces creo que sería benéfico que también tomaran una parte activa dentro de las empresas. Obviamente considero que serían empresas, sin demeritar a los hombres, muy ordenadas financieramente, muy atendidas en diferentes partes, ¿verdad? Cada limitante estaría bien trabajada. Entonces creo que aquí hace falta crecer, hace falta incrementar este porcentaje. También nos dice la tabla que el 35%, ¿verdad?, de estos empresarios tiene entre 35 y 44 años. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el resto, el otro 65%, son mayores de 44 años. ¿Se fijan? Son muy pocos los jóvenes de 35 y 44 que están emprendiendo. Hay que entender que en el mundo la edad más productiva para las personas, donde tienen más valor para la sociedad en cuestión productiva, es entre los 35 y 44. ¿Por qué? Porque entre los 20 y los 35 el joven termina de estudiar, termina de prepararse, termina su maestría, un doctorado, entra a trabajar en una empresa, adquiere conocimientos, adquiere experiencia, y a los 35 años ya está listo para salir a luchar, para emprender, para generar su negocio, para empezar a crear valor. Entonces aquí vemos que está desproporcionado. Los jóvenes, es decir, de 35 a 44, solamente ocupan un 35% de la tabla, cuando el resto, el 65% restante, son mayores de 44. Es decir, hay empresarios de 45 hasta 70, 80 años, ¿verdad?, hasta donde les alcancen sus habilidades y facultades. Aquí en la tabla también vemos que el 22% de estas empresas del 100 se dedica a los servicios, el 38% se dedica al comercio, ¿sí? Y el otro restante, el otro 40% restante,
Sí, el otro 40% restante se dedica a la industria. Seguimos siendo un país de industria, seguimos siendo un país maquilador, seguimos siendo un país de transformación. Por eso es que no nos hemos convertido en un país también de primer mundo, porque seguimos siendo un país maquilador, seguimos siendo un país que depende de la industria de la transformación. No creamos, nosotros difícilmente creamos productos, nosotros los transformamos. Seguimos siendo ese lugar a donde traen productos porque nuestras leyes fiscales son un poco más débiles, porque nuestros sueldos son más bajos, ¿sí? O sea, hay una serie de factores que hacen que esto se convierta en un 40% de la industria. Ahora bien, otro dato, solamente el 49% del 100% de los empresarios tienen una licenciatura, es decir, menos de la mitad de los empresarios tienen una preparación académica, pero ojo, no significa que ese 49% con licenciatura todos sean administradores de empresas. No significa que todos sean administradores de empresas. Nosotros no creamos empresas por amor al arte, no creamos empresas porque sea nuestra vocación ser empresarios. No nos preparamos, no estudiamos para contadores, para administradores, para comercio exterior. La mayoría de las personas en México crea una empresa, pero la crea, jóvenes, por necesidad, porque necesita, oye, estoy ganando dinero, soy doctor, soy ingeniero, soy arquitecto, quiero invertir, porque ¿qué va a pasar el día que no pueda trabajar? Entonces empiezan a invertir en un negocio. Entonces muchos de ellos no son administradores, no tienen ni la más mínima idea de cómo se administra un negocio. Lo hacen, pues ahora sí que con puro feeling, ¿verdad? Lo hacen con pura adrenalina, no lo hacen con la metodología, ya lo hemos visto a lo largo de las clases. Entonces, imagínense, el otro porcentaje, ¿verdad? El otro 51% se divide en dos. El 30% solamente tiene preparatoria. Y el otro 19%, el otro 21% tiene menos de la preparatoria. Es decir, o estudió la secundaria o la primaria o ni siquiera estudió. Entonces, nos falta una especialización, nos falta una preparación. Por eso es que es muy importante capacitar al empresario. Por eso es muy importante que existan profesionales como ustedes que tengan conocimiento en todos estos temas, porque estamos viendo que el 51% de los empresarios no tiene licenciaturas, no tiene una preparación académica universitaria, y del 49% que sí la tiene, muchos no son administradores y no conocen cómo manejar un negocio. Entonces, esto nos da datos claros de cómo funciona el país, cómo funciona la economía. No obstante, jóvenes, que los estudios indican que hay un 5% de las empresas y hay 4.048.000 funcionando, ¿verdad? Bien, unas, otras precariamente, otras pues definitivamente al borde del abismo. Todo nos indica que sí tienen pocas oportunidades de ser sujetos de crédito privado. Todo nos indica que es una práctica entre ellas, entre todos estos empresarios, es una práctica común que operen sin capital, que les permita crecer o sostenerse, ¿verdad? En consecuencia, pues obviamente tienen contados sus días en el mercado, van a desaparecer. En esta crisis, esto es una realidad. Esto es un te lo dije. Esto es un, ya ves, ya te lo había advertido. Es decir, si ya sabías que necesitabas un capital y arrancaste sin él, en una crisis como esta, ¿qué empresa puede aguantar 2 meses sin trabajar, pagando sueldos, pagando impuestos, pagando servicios, pagando una serie de cosas que tiene que erogar la empresa sin ingresos? Imagínense, pues es un problema muy serio, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿hay apoyos por parte del gobierno? Sí los hay. Convocatoria pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 2019. Se abrió la convocatoria el año pasado, ¿sí? Había una fecha límite que se extendió hasta el 13 de octubre del año pasado, ¿verdad? Es decir, había una fecha para poder acceder a este fondo. Hay un Fondo Nacional del Emprendedor. El gobierno entendió, en el 2018 desapareció el INADEM, pero en el 2019 a mediados, híjole, se retuvo el crecimiento. Pensábamos que íbamos a crecer un 6% y resulta que decrecimos, ¿no? Ahorita en lugar de, primero fue al 2%, luego al 1.9%, luego al 1%, luego ni siquiera al 1% y ahora vamos para atrás. Entonces, ¿qué se entendió? Que tenía que seguirse apoyando a los emprendedores para que siguieran generando dinamismo económico. Entonces, volvieron a crear
un Fondo Nacional del Emprendedor, con otro nombre, con otro color, con otra forma, otro formato, pero a final de cuentas ahí está. Entonces, ¿hay apoyos? Sí, obviamente no como había hace mucho tiempo, pero existen. ¿Qué pasa? Este tipo de apoyos se enfoca en dar asistencia técnica, ¿verdad? Desarrollar habilidades técnicas en las empresas, en sus empleados, darles conocimientos especializados en la materia, en la industria, en el ramo del comercio al que se dediquen, para que puedan darle mantenimiento a su maquinaria, ¿sí? Para que puedan incorporarse a algún tipo de cámara, algún tipo de asociación, para que puedan mantener, ¿verdad? Reparar su maquinaria, para que puedan tener acceso a software, ¿sí? Y que este software sea más reciente, es decir, que este software no sea como vemos en los Oxxos, como lo platicábamos aquí, que funcionan con el Windows XP o el Windows Vista, cuando ahorita pues vamos en el 2010, ¿no? Entonces, por eso es que se les cae a cada rato el sistema. Acompañamiento, fomentar el desarrollo de habilidades y transferencia de conocimientos a las empresas. ¿De qué forma? Orientando el conocimiento a que cumplan con sus objetivos y necesidades. Primero, que establezcan objetivos, misión, visión y objetivo, objetivos SMART. ¿Qué quieres? ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿De qué forma? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Sí? Equipar a las empresas con maquinaria, con herramientas para que la empresa pueda ser más productiva, que sea moderna la empresa, que tenga certificación, es decir, y darles cursos y medir a través de esos cursos cómo se incrementa la producción, cómo se realiza un mejor proceso interno en el producir o elaborar productos o dar servicios. Capacitar de forma grupal, es decir, no individual, sino capacitar de forma grupal a las empresas para que puedan transferir conocimientos y desarrollar a su personal. Estos son los tipos de apoyo. Así se dividen, a esto va encaminado, ¿verdad? Hay también otro tipo de opciones, como es la Expo Pymes, otro tipo de eventos donde las empresas pueden utilizar estos escaparates, estas plataformas como aquí Agrobaja el mes pasado, donde las empresas pueden ir a mostrarse. Obviamente les cobran porque no es gratuito, pero esto, gran parte del costo lo absorbe el patronato y el gobierno también destina fondos para que estos expos existan. Es decir, juntar una gran cantidad de empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, ponerlos en un lugar, que venga la población en general y que los pueda conocer, ¿sí? Que los pueda conocer. Entonces, esto es importante, jóvenes, que ustedes sepan que existen diferentes tipos de apoyo. Los hay. Hay la forma, hay formatos, hay información de cómo se puede acceder a esta ayuda ahorita de los 25,000 pesos para 1 millón de empresas. Aquí está detallado. Teléfonos, cuáles son los pasos, va a palabra de honor, cuál es el interés que les van a cobrar, ¿verdad? A partir de qué momento se van a empezar a establecer estos apoyos y a dar, cuál es la tasa anual. O sea, existe una gran cantidad de información, ahorita también la hay, existe, lo están manejando a través de otros medios, hay información constante en la televisión, en redes sociales, hay información constante a través de las páginas de internet, claro que existe, ¿sí? El gobierno tiene que seguirlo haciendo porque se está dando cuenta pues que esto es una gran cantidad de ingresos para el ejecutivo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se instrumenta? Obviamente hay una legislación, hay una ley que obliga al gobierno y a sus dependencias, a las entidades centralizadas, descentralizadas, a las paraestatales, ¿verdad? A los institutos, las obliga, ¿verdad? Junto con sus delegaciones, junto con las entidades federativas que son los estados de la República, ¿verdad? También la Ciudad de México, les obliga a que hagan una planeación anual de cómo van a adquirir los bienes y servicios que necesitan para poder funcionar y operar y poder cumplir con el objetivo que es atender a la población. Requieren productos y servicios, ya se los decía yo. Hay un área especial en gobierno federal que se llama compras de gobierno, se llama Compranet, donde las empresas pueden entrar para participar, para ver si el gobierno necesita algún producto de los que la empresa vende y poderle vender al gobierno, ¿verdad? Es importante, el gobierno pues te tarda en pagar 2 meses o 3, pero es seguro que te paga, ¿sí? Entonces el gobierno está ahí, el gobierno necesita bienes, necesita productos y servicios y hay empresas que les venden, ¿verdad? ¿Qué tipos de apoyo hay? Bueno, compran bienes,
papelería, compran toners, necesitan máquinas, necesitan vehículos, necesitan capacitación, cursos, o sea, necesitan una serie de cosas, ¿verdad? Hacen obra pública, contratan empresas, contratan maquinaria, ¿verdad? Entonces hay una derrama económica tremenda en el gobierno cuando el gobierno se pone a financiar o a invertir, cuando necesita comprar. Hay montos, es decir, el gobierno tiene que organizarse y administrarse para que de sus compras, de los productos, bienes, contratación de servicios y la relación de obra pública, tenga que destinarse una parte de su presupuesto hasta que se alcance un mínimo del 35%, es decir, pequeñas adjudicaciones directas a micro, pequeños y medianos empresarios para que ellos puedan vender productos y servicios que el gobierno necesita. Y una vez que esto suceda, estos micro, pequeños y medianos empresarios obviamente están vendiendo productos y servicios y a su vez están contratando personal, a su vez están haciendo que estas familias lleven dinero a su casa, estas familias compran, desparraman en la economía este dinero que está ingresando, y esto hace que el dinero que el gobierno invierte, en lugar de darlo en apoyos y regalarlo, mejor lo invierta a través de productos y servicios o bienes que tiene que comprar, o a través de la construcción, de la contratación de obra pública, de la realización. Entonces, esto es importante porque así está estructurado, así lo maneja la ley, ¿verdad? Las compras del gobierno tienen un portal y se puede acceder a él, sus empresas pueden acceder directamente al gobierno. Ya pasó con el gobernador ahorita, quiso comprarles cubrebocas y algunas cosas a alguna empresa y la empresa no le quiso vender y pues la cerraron, ¿verdad? Podrá ser rumor, podrá ser alguna cuestión política, pero el gobierno necesita comprar, necesita productos para poder funcionar, ¿sí? ¿Qué tipos de apoyo hay? Bueno, hay encuestas, todos estos datos jóvenes han sido dados a través de encuestas, datos cualitativos y cuantitativos, es decir, hay encuestas nacionales, la última se realizó en junio y julio del 2015, y le hicieron el INEGI, ¿verdad? Y lo hicieron también el INADEM y el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Bancomext. Encuestaron a 26,000, casi 27,000 MIPYMES. Esas 27,000 MIPYMES, ¿verdad?, arrojaron un resultado que en el país el 85% de los emprendedores ni siquiera conocen los programas de apoyo, no saben que existen, ni siquiera tienen idea de que es un programa de apoyo. A pesar de la publicidad, a pesar de los programas, a pesar del financiamiento que ha realizado el gobierno a lo largo de este tiempo, ¿verdad?, el 85% ni siquiera sabe que existen. Y si solamente el 5% tiene un crédito, un programa de apoyo por parte del gobierno, quiere decir que nos queda flotando un 10%. Ese 10%, jóvenes, son personas que sí fueron a pedir el crédito, que sí realizaron, sí acudieron a gobierno, pero no cumplieron con algún requisito y se los negaron. Entonces, imagínense, 5 sí lo tienen, 10 no pudieron acceder a él y el 85% ni siquiera conocía los programas. Es por eso que el 95% del dinero que se destina a este rubro, pues ni siquiera se gasta en él, se gasta en otras cosas en los estados, ¿verdad? A nivel federal también se distrae, no se devuelve al erario público, ¿verdad? Sino que se gasta, se distrae a través de diferentes cuentas, como ya se los expliqué hace un momento. El INEGI, pues ya sabemos que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene una gran cantidad de información, es el que va casa por casa recabando información. Sí, el INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendedor, que ya RIP, el año pasado lo desaparecieron, ¿verdad? Ahora se encarga la Secretaría de Economía y el Gobierno Federal de atender estas necesidades. El Bancomext, que es el Banco de Comercio Exterior, ¿verdad? Todos ellos, obviamente, con una estrategia que se llama Fomento a MIPYMES, con un fondo que se creó en el 2011 que se llama Fondo MIPYME, ¿sí?, estaban enfocados en apoyar el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de diferentes programas, como el de Centros Emprende, ¿no?, en México. Sí, centros para otorgar servicios de apoyo públicos o privados para las MIPYMES, que buscaban darles la oportunidad de acceder, agilizar los trámites, ¿verdad?, para que pudieran obtener algún tipo de programa o apoyo. ¿Sí? Había inclusive allá abajo un Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ¿sí?, que se estableció durante la etapa de Peña Nieto y Calderón, para poder consolidar los esquemas de apoyo a las MIPYMES en una sola instancia, es decir, que fuera solamente un instituto, que fuera solamente un lugar, una oficina, una dependencia, quien se encargará de coordinarlo, ¿verdad? Entonces, sorpresivamente, ¿verdad?, aunque esta legislación existe en nuestro país desde el 2002, ¿sí?, fue creada, fue promulgada,
se llama la Ley para el Desarrollo y la Competitividad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ¿verdad? Ese fundamento de esta ley se encuentra en esa misma ley, en el artículo 10º, fracción 9ª, ¿verdad? Y se relaciona con el primer artículo de ese ordenamiento. Ya ustedes en su momento, ya cuando vayan como en quinto o sexto, van a empezar a estudiar la legislación y van a empezar a ver todo este tipo de legislación que está vigente y que cuál es su funcionamiento, ¿no? Esa ley nos dice, aquí les voy a aclarar, ¿verdad? El artículo del que hablamos, el fundamento es, cuando les preguntan el fundamento es el porqué de esa ley. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? La presente ley tiene como objetivo promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeña y mediana empresa y el apoyo para su viabilidad. Es decir, primero hay que ver si es viable la idea, el modelo de negocios, y después hay que darle el apoyo. Aquí en México no. Primero pedimos el apoyo, primero echamos a andar el negocio y después, a ver, si Dios quiere, ya nos damos cuenta a ver si funciona, si se vende o no se vende, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizaron estos estudios? ¿Quiénes han participado en estos estudios? Fue el Senado de la República, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, recabaron información en esta área y, obviamente, en ese artículo antes mencionado, en esa legislación, ¿verdad?, nos dice en ese estudio que las MIPYMES recibieron apoyos en diversos rubros. Ese 5% de las MIPYMES recibieron apoyos, ¿verdad?, en diferentes rubros por parte de instituciones del gobierno federal, ¿sí?, que fueron microcréditos, adquisición de equipos, adquisición de insumos, adquisición de maquinaria, ampliación y modernización de instalaciones, asistencia técnica, capacitación, capitalización, cartas de crédito, centros tecnológicos, desarrollos tecnológicos, estudios de mercado, exportación, ferias, exposiciones, garantías, gastos de operación, integración, ¿verdad?, pago de proveedores, pagos de sueldos, proveedor de inversión, servicios fiduciarios, cajas solidarias, proyectos ecológicos, fondo para la capacitación y asesoría y fondo de fomento para la integración y cadenas productivas. Esos son los tipos de apoyo que recibieron las empresas, ¿verdad? ¿Cómo se financia en América Latina? Se los voy a dejar como preámbulo nada más. Fondos internos, utilidades retenidas. Segundo, préstamos bancarios, ya sea de instituciones privadas y públicas. Tercero, préstamos de instituciones financieras y no bancarias. Cuarto, compras a crédito de proveedores y adelantos de clientes. Y quinto, otros prestamistas, amigos o parientes. ¿Sí? Estos son los fondos internos, las utilidades que fueron, estos son la forma en que las empresas se capitalizan. Así es como obtienen el dinero. Estas son las fuentes de sus ingresos para iniciar un negocio. Ojo, la fuente de ingresos es el producto o servicio que venden, el que ofertan. Pero aquí hablamos de cómo se capitalizaron para arrancar. Si viviéramos en el mundo, en el deber ser, pues primero el empresario ahorra, se capitaliza, busca cómo iniciar la empresa, se prepara y después arranca el negocio. Aquí en México es al contrario, ya lo hemos analizado suficientes veces, ¿verdad? Solamente vamos a ver este tema y vamos a tomar un descanso. Hasta aquí, jóvenes, ¿todo bien? Sí, maestro, todo bien. Bueno, al menos yo sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay alguna duda en los temas que estamos viendo? Esto ya va a ser casi para finalizar lo que estamos viendo. No, profe. Bien, les voy a pedir que cuando regresemos, ya sea que tengan su computadora, ¿verdad? Quien no esté en la computadora, quien esté en el teléfono, va a ser en una hoja en blanco, tengan un cuadernillo, una pluma, porque vamos a realizar dos o tres actividades que vamos a unir a su proyecto final. Y vamos a ver un pequeño tema o dos para esas actividades ya. Los dos temas que veamos van a ser encaminados a resolver esas actividades, que van a ser las actividades que se van a terminar de unir, como les dije, a su proyecto final. Y una vez que esto sea, obviamente vamos a platicar cómo vamos a integrar cada una de esas actividades a ese proyecto. Ya tengo el proyecto final, se los voy a mostrar aquí en pantalla, así es que no tengan pendiente, todo está como si el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado y listo para que podamos avanzar pase por pase, parte por parte, ¿ok? Entonces, maestro, tengo una duda. Ahorita que mencionó el proyecto final, la actividad pasada
creo que era la 10, creo que fue la 11, no recuerdo. En las instrucciones decía que también se iba a incorporar al avance 2. Ok. Ese también se va a insertar en el proyecto final. Ahorita vamos a revisar, ya está el proyecto, ahí les voy a decir qué temas se van a incorporar y con qué actividad. ¿Sí? No se preocupe, ahorita lo vamos a ver detalladamente para no adelantarnos y verlo en el momento, ahí en el específico. Vamos a ver cuáles cada una de las actividades. Ya es casi nada lo que vamos a incorporar. Van a ser 2 actividades que vamos a hacer ahorita en clase, ¿sí? Y que las vamos a incorporar a su proyecto final. Obviamente ya saben que ya está lista la rúbrica, yo nada más se las envío para que ustedes le den insertar, y que ya no tengan mayor problema a la hora de subirlo y presentarlo, ¿ok? Nada más ahorita lo único más complicado va a ser pues el desarrollarlo, ¿no? Que obviamente es muy sencillo, ustedes son muy habilidosos para buscar información, así es que la información ya está, ni siquiera la van a buscar ustedes, yo les voy a dar los links para que ahí mismo encuentren los datos que yo les voy a pedir, ¿ok? Así es que va a ser así, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Y ahorita yo les voy a decir, les voy a dar 20 minutos, pero ya nada más que veamos estos puntitos que les voy a mostrar aquí, ¿ok? Sí, bien, muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar aquí poniendo atención en la presentación. Fondos jóvenes internos, utilidades retenidas, préstamos bancarios, préstamos de instituciones, compras a crédito, proveedores o adelantos, otros prestamistas amigos. Así se los puedo definir. Fondos internos, lo que tiene el empresario, el emprendedor para poder arrancar su negocio, el dinero con el que cuenta, el que tiene en su cuenta personal, el sueldo que le van a pagar en la quincena, el aguinaldo, las utilidades que está esperando, los últimos sueldos si lo van a despedir de gobierno, las últimas quincenas que va a recibir. Ese es el fondo interno, ese es el dinero que tiene, con el que cuenta. Con este dinero va a arrancar su negocio. Obviamente religiosamente, como es en México, después de irnos de vacaciones, de quitarnos el estrés, ¿va? Ya que me desestrese, con lo que me sobre pongo el negocio, porque he pasado por mucho estrés. Préstamos bancarios, bancos privados, ya los vimos, Santander, Serfín, Banorte, todos estos bancos que ofrecen préstamos personales o préstamos a las MIPYMES o a las pymes. Préstamos públicos o crédito público o programas de fomento empresarial público, como son los programas que existen por parte del gobierno o de las instituciones como Banobras, Nafinsa, Bansefi, ¿verdad? Bancos que les pertenecen al gobierno, que también son fuentes de apoyo para las empresas. También tienen créditos, también tienen préstamos para las empresas. Préstamos de instituciones financieras no bancarias, pues hablábamos Compartamos Banco, ¿verdad? Hablábamos de otras, de Crédito Amigo, de otras empresas que solamente financian a semanas o meses o años, pero únicamente realizan operaciones de financiamiento. No es un banco, no hacen operaciones bancarias. Nos prestan con intereses altos, ya lo vieron ustedes, 69%, 59%, 70%, ¿no? Nada barato, ¿no? Compras a crédito de proveedores. En México, lo voy a decir, tal vez no exista, no suceda, pero si ustedes me dicen cualquier coincidencia con la realidad, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Las empresas jóvenes le compran a crédito a los proveedores. Sí, ustedes vieron el cuestionario que les di para el FODA que decía tenemos buena reputación con nuestros proveedores, si nos prestaron, si les compramos, si en un momento les compramos, no sé, $500,000 por mes o 200,000 pesos, somos un buen cliente, ¿verdad? Si nunca nos atrasamos, empezamos a tener problemas de liquidez, hay problemas financieros, le pedimos crédito, notas de crédito, es decir, pues dame la mercancía a crédito, fíame un stock, fíame unos 20,000, te compro $20,000, fíame otros 20,000 y te los voy pagando conforme se vendan las piezas. Así funcionan muchas empresas, con notas de crédito. Te dan crédito a 30, 60, 90 días y obviamente la comisión que tú ganas por el producto va disminuyendo entre más tardes en venderlo. Así funcionan muchas empresas. Las perfumerías, todas las empresas que venden perfumería, les venden el perfume y te dan nota de crédito a 90 días. Lo pagas en los primeros 30, tienes el 40% de ganancia, de utilidad. Lo pagas en el segundo mes, tienes el 30%. Lo pagas en el tercer mes, disminuye al 20%. ¿Sí? Entonces, sí hay compras a crédito, muchas empresas lo utilizan.
Obviamente tienen que ser empresas que manejen un margen, que tengan alguna garantía de que sí pueden vender y ganar. Obviamente la tiendita de doña Petra y doña Carmen pues no le van a dar crédito, ¿eh? El de las Sabritas no les va a fiar Sabritas, porque el de las Sabritas tiene que pagar diario las Sabritas que vende, ¿ok? Entonces esto sucede para la Walmart, sucede para otras empresas que permiten, que tienen, no sé, tienen unos 20,000, tienen 50 bolsitas de frijoles, la Costeña. Esas bolsitas de frijoles no las compró la Walmart, no son de ella. Esas bolsitas de frijoles están acomodadas ahí, y si a la semana se vendieron 20, obviamente, o a la quincena se vendieron 20, le facturan esas 20 a la empresa, se las pagan, y obviamente ya tienen, vuelve otra vez a surtirle. Pero muchas empresas lo hacen de esa forma, no tienen capital para poder estar invirtiendo, no juegan con su dinero, sino le piden préstamo o crédito a los proveedores. Adelantos de clientes. Hay muchas empresas en México que empiezan así: oye, ¿cómo le vas a hacer? Voy a poner una carpintería. No, no te preocupes, no tengo dinero para invertir, pero el primer cliente que nos paga le vamos a pedir el 50% de anticipo. Ándale pues. Oiga, quiero que me haga una cocina integral. Sí, te cuesta 30,000 pesos, déjame 15,000 pesos para empezar a arrancar. No le vamos a decir que es el dinero para comprar su material, ¿verdad? Ni materia prima, ni nada, ¿no? Es decir, le vamos a decir que nos tiene que dejar el 50%. Todo pedido o todo encargo ocupa el 50% de anticipo. Esas empresas no tienen dinero para invertir, no tienen stock, no tienen material para poder desarrollar cualquier trabajo. El dinero, jóvenes, viene del cliente por adelantado. Entonces el cliente le da esos 15,000 pesos, y si por ahí la empresa trae problemas financieros, ¿verdad?, gasta más de lo que gana, híjole, pues lo que va a hacer es, le va a decir va a agarrar esos 15,000 pesos, le va a decir al contador o al administrador que pague la luz, que pague el teléfono, que pague el agua, que le pague sueldos, que le dé para la gasolina, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que sobre, pues a ver si alcanza para comprar el material para ese cliente y empezar a hacer la cocina. Al mes, oiga, ya está mi cocina. No, fíjese que se nos atrasaron con los materiales, ahora hay que esperar un poco más, ¿no? ¿Y qué esperan? A que llegue otro cliente, les dé otro adelanto para poder sacar el adelanto anterior, medio pagar o mal pagar los servicios que tienen, y así van cargando, arrastrando adelantos de clientes. Y por eso hay empresas que nos damos cuenta que empiezan a tener un mal servicio a los clientes porque no le cumplen el tiempo y forma, porque le pidieron por adelantado, pero ese dinero no se fue a comprar el material, la materia prima para hacerle el producto que le vendieron, sino es para poder financiar su operación. Entonces funciona, pasa. Si pasa aquí en México, pues probablemente sea casualidad, ¿no? Otros prestamistas, amigos y parientes. Otras personas recurren a los prestamistas. La gente que trabaja en gobierno, que tiene un empleo, los maestros, hay gente que tiene un buen empleo, siempre se encuentra con alguien que presta dinero. Y lo sabemos a través de amigos y compañeros. Oye, ¿traes problemas de lana? Sí, y yo te prestaría, pero no tengo. Oye, pero conozco a alguien que presta dinero. ¿Y qué haces? No, pues le firmas un pagaré. Te presta lana, 5% o 10% o 15%, ¿verdad?, sobre el monto. Híjole, pues sí lo necesito. Y ahí empieza el viacrucis, ¿no? El prestamista, ya le firmaste el pagaré, si no le pagas te va a estar acosando y a la larga te puede hasta demandar, ¿no? Entonces el préstamo a través de gente que se dedica a hacerlo informalmente porque no pagan impuestos es a través de prestamistas. Amigos y parientes, pues cuando tenemos un amigo y nosotros somos garantía porque somos alivianados, porque trabajamos, porque somos muy chambeadores o porque tenemos un buen empleo, siempre sobra quien nos preste. Oye, yo te presto, si ocupas, ahí tengo 50,000 pesos. Ah, va, pues préstamelos, ¿va? Parientes, mamá, papá, fíjate que quiero poner un negocio, ¿y qué ocupas? No, pues ocupo que me prestes dinero, ¿no? O te ocupo de aval, o préstame las escrituras de la casa, o los esposos, de repente ya la esposa, ¿no? Oye, dile ahí a los suegros, ¿no?, que te presten las escrituras o que te preste dinero. Pues quieren mucho al nieto, ¿no? Siempre se los llevamos los fines de semana, que te presten ahí dinero porque necesitamos poner un negocio, ¿no? Entonces siempre existe esta fuente de ingresos. ¿Cómo funciona? Jóvenes, en América Latina compartimos cultura, compartimos lenguaje, compartimos una formación. ¿Por qué? Porque venimos desde la misma parte, ¿no? Los españoles, más la mezcla con los nativos. Entonces traemos una forma de pensar muy parecida y de actuar. Entonces no estamos muy diferentes al resto de los países. Aquí solamente aparecen en esta tabla, como ustedes pueden ver, los países más avanzados en América Latina, ¿verdad?
Dirán ustedes, Venezuela, ¿qué tiene avanzado? Bueno, hasta hace unos años Venezuela estaba muy bien. Fue con el nivel sistema de gobierno que traen, que se fueron al suelo, y también el bloqueo de Estados Unidos que los llevó a la quiebra. Pero en realidad, jóvenes, así funciona toda América Latina. Fondos internos del 100%, jóvenes, fondos internos y utilidades retenidas, los argentinos, 59 de cada 100 argentinos utilizan los fondos internos, que ya explicamos que son. Brasil, 51% de los brasileños, es decir, 51 de cada 100 fondos internos. Chile, 55 emprendedores de cada 100, igual. Colombia, 37, casi 38 personas, empresarios en Colombia, utilizan fondos internos. México, el más alto. En México, la mayoría de la gente empieza con su propio dinero, con el dinero que tiene a la mano, es decir, 62 emprendedores de cada 100 lo hacen de esa forma. Perú, 43 de cada 100. Venezuela, 58 emprendedores de cada 100 empiezan con su dinero. Eso no quiere decir que no haya fuentes de financiamiento de otro tipo, sino que la ideología, la cultura, las creencias de las personas, la forma de pensar, la preparación académica, la metodología que se emplea, nos lleva a pensar que tenemos que empezar directamente con nuestra lana. Por eso es que empezamos muy limitados. Nos vamos al B, préstamos bancarios. En Argentina, 10 emprendedores de cada 100 utilizan préstamos bancarios. Brasil, 23 de cada 100 utilizan préstamos bancarios privados o públicos. En Chile, 18 de cada 100. En Colombia, 20 de cada 100 utilizan bancos privados o públicos. En México, solamente 8 de cada 100 emprendedores utilizan bancos privados o públicos. Perú, 27 de cada 100 utilizan bancos públicos o privados. Venezuela, 13 de cada 100 igual. En el caso de préstamos de instituciones financieras no bancarias, no se meten mucho en problemas con estas financieras porque sus créditos son muy caros, jóvenes. Muy caros, venden la deuda y la verdad es que no es factible, o sea, no es recomendable. Entonces, a lo largo del continente, solamente en Argentina, 1 de cada 100 pide un préstamo a una financiera. En Brasil, 3 de cada 100 le piden a la financiera. En Chile, 1 o 2 le piden a la financiera. Colombia, el 1 de cada 100. México, 1 de cada 100. Perú, 1 de cada 100. Y Venezuela, 2 de cada 100 le piden dinero a las financieras. Compras a crédito de proveedores. Pedirle crédito a los proveedores, ¿verdad? Que nos deje mercancía consigna para poderla vender e irle pagando, porque no tenemos dinero para invertir en materia prima ni en los bienes que vamos a vender. O adelantos de clientes. En Argentina, 27 emprendedores o empresarios de cada 100 hacen esto. En Brasil, 20 de cada 100 hacen esta práctica. En Chile, 23 de cada 100 realizan esta práctica. En Colombia, 36 de cada 100 realizan esta práctica. En México, 24 de cada 100 realizan esta práctica. En Perú, 20 de cada 100, 22 de cada 100 realizan esta práctica. En Venezuela, 24 de cada 100. ¿Sí? Y otros que le piden a prestamistas y amigos. En Argentina, 20 de cada 100 le piden 2 de cada 100 le piden a prestamistas o amigos. En Brasil, 2 de cada 100 le piden a prestamistas o amigos. En Chile, 2 de cada 100 le piden a parientes, amigos, prestamistas. En Colombia, casi 5 empresarios le piden a parientes, amigos o prestamistas. En México, 3 de cada 100 recurren a prestamistas, amigos o parientes. En Perú, 3 de cada 100 recurren a prestamistas, amigos o parientes. Y en Venezuela, de la misma manera. Es decir, del 100% vimos cómo se financian los empresarios, cómo se hacen llegar de dinero para poder emprender los empresarios en América Latina, en estos 7 países que son los más importantes del continente. ¿Ok? Entonces, vamos hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos como habíamos platicado, dice Marilena, de los mexicanos no van a andar hablando. Bueno, pues no quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos decir puras cosas buenas. Hay muchas cosas buenas, ¿eh? Aquí estamos mencionando lo malo, pero es únicamente para mejorarlo, ¿no? Para cambiarlo. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a hacer una pausa ahorita. Vamos a descansar, tómense unos 20 minutos, regresamos a las 10:20 y regresamos para las actividades que vamos a hacer, para que tengan, quien no tenga su computadora, para que regrese y tenga su lápiz y su pluma para poder hacer las anotaciones correspondientes, y quien la tenga, para que pueda descargar los archivos que les voy a mandar, que ya están listos para que ustedes puedan realizarlos. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos en 20 minutos. ¿Sí?
¿Está Sí, bien? muy bien. Entonces nos vemos en 20 minutos, nos vemos a las 10:20. Muy Muy bien, gracias.